de hoy quiero proponerles la metodología, digamos, para la evaluación final, específicamente pues la metodología para lo que tiene que ver con la última entrega, con la entrega pues de, la, de lo que tiene que ver pues, sí, con lo de la semana 8. Y en ese sentido, lo que les propongo es poder lo que pues obviamente hemos pues diseñado algún formato de trabajo. Ese formato se basa en la propuesta pues de una actividad de responsabilidad social empresarial para cada uno de los de empresas, lugares donde están o propuestas pues como general. Y en ese sentido, entonces, ¿qué es lo que les digo? Porque como se han presentado algunas situaciones con algunas dificultades logísticas de algunos de ustedes, porque pues a veces llegamos a la clase y se nos va el internet, está el tema de la señal, algunos también tienen otras situaciones que en la empresa, preciso el día de la clase, tienen que hacer horas extras, pues son cosas normales que se entienden. Pero entonces, digamos, para evitar eso, y para poder garantizar, digamos, la entrega final sobre los tiempos, es decir, que la entrega se pueda hacer el mismo viernes, porque además recuerden que terminamos semana 8 la próxima semana e iniciamos semana 1 de ciclo 2 la semana siguiente. Como estamos tan apretados en términos de ello, pues, además yo también voy a estar acompañando algunos módulos en ciclo 2 y para no tener, digamos, como ese problema de los desfases de las notas y demás, entonces la idea es poder el mismo viernes poder calificar y subir a la plataforma todas las notas. Caso de que pase algo, alguna situación, algún error mío, porque obviamente puede pasar que me equivoque digitando o que de pronto haya alguna incoherencia con la nota, pues como para poderla discutir, para, digamos, decirles en dado caso por qué fue esa nota y poder tratar de llegar a algún consenso. Sí necesitaría, digamos, poder tener eso el próximo viernes, porque yo ya tengo además el mismo fin de semana que viene que descargar todo en la plataforma, pues a toda la plataforma y subir todos los materiales para los nuevos seminarios que además son diferentes a los que di en este primer corte. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Que cada uno de ustedes grabe su exposición, o sea, haga las diapositivas, como las hemos hecho, se graben presentando esa exposición por el medio que ustedes quieran, bien sea por el celular, bien sea por Jitsi, bien sea por este medio, por Zoom, o sea, por cualquiera de las aplicaciones, pues, de video que hay, y en una exposición de 3 a 5 minutos, o sea, no tiene que ser pues una exposición relativamente, no tiene que ser una exposición extensa. En esa exposición me la envían, tiene plazo para enviármela hasta el viernes a las 6 de o sea, hasta de hoy en 8 a las 6:25 de la noche. Me la envían y lo que hacemos en el último encuentro es presentar esos videos. ¿Para qué? Para que en caso de que por alguna situación, circunstancia, alguno de ustedes no pueda estar, tenga el material, ¿sí? Entonces, y el mismo viernes, entonces yo en el class iría subiendo las notas finales con la nota además del seguimiento completo y ustedes el mismo, muchas gracias por la pregunta, Daniela. Me lo envían al correo electrónico de la Remington, eduardo.pulido@uniremington.edu.co, que es el que está pues ahí en la plataforma, de hecho pues el que está acá desde el inicio. ¿Por qué les pido que por favor a este correo y no, por ejemplo, al WhatsApp o demás? Porque pues tengo muchos estudiantes, no solo en la Remington, sino en otras instituciones, un tipo de colegio y demás. Entonces, si se me cruzan los canales de información, a veces cuando a mí, por ejemplo, buscar las notas a veces, los trabajos, me cuesta mucho porque entonces tengo que buscar WhatsApp, tengo que buscar también el correo de la UTP, tengo que buscar en el Remington, entonces todo lo filtro, digamos, todos los estudiantes de la Remington por la Remington, y así me queda mucho más fácil a mí filtrar la información. Si el video pesa demasiado, pues lo pueden enviar igual adjunto como un archivo de Dropbox o por WeTransfer, pues o sea, el tema del peso no es problemático porque hay varias opciones para hacerlo. Entonces, por favor, a ese correo, porque ya ha pasado algunos estudiantes que me dicen, profe, ¿porque no tengo nota? Y yo, pues es que no vi tu trabajo. Ah, profe, se lo envié al WhatsApp. Pues, lo que pasa es que eso me genera líos a mí de filtrar cuando estoy evaluando. Entonces es como por ese tema. Y además porque ya hasta por Facebook me envían cosas, entonces pues no tengo problema con el tema del diálogo por las redes, pero sí todo lo que tiene que ver académico por el correo de la Remington para ayudarme a mí a filtrar mejor la información y garantizar pues que se disminuyan al máximo los posibles percances en el tema de las notas. Realmente es solo como por eso y no más, por un tema como de organización.
Y tendrían hasta el próximo viernes, ese 25. ¿Por qué no más? Porque pues es que ya el próximo viernes se acaba la semana. Yo tengo clase el sábado también con otro grupo, otro seminario, entonces no podría, digamos, y también tengo unas responsabilidades con cada día, con cada grupo. Entonces, si no se hace el viernes, ya me quedaría muy difícil a mí poder como asumir ello. Entonces es más fácil que ustedes de hoy al próximo jueves puedan prepararlo. Además, bueno, como se graban, entonces es más fácil en el sentido que pueden hacerlo con todo el tiempo, pues con tranquilidad, son 3 4 minutos, pues no tan, no, bueno, puede ser entre 3 y 10 minutos, o sea, tienen pues un buen tiempo para trabajarlo, si son de hablar poco, en 3 4 minutos se puede hacer una presentación, si son de desarrollar bien la idea, pues tienen hasta 10 minutos para hacerla, que me parece que también les permite medir ellos sin tanto problema. Esa es como la propuesta, pensando en, en, en continuar con lo que hemos ido, pues con este formato de evaluación que me parece mucho más cualitativo, mucho más útil, mucho más práctico en función de de sus mismas, digamos, como responsabilidades laborales también. Digamos que qué sería lo que veríamos en la semana 8, pues bueno, cómo se generó todo este proceso de implementación todo este proceso de implementación de la apuesta pues como de responsabilidad social empresarial. Esa es, digamos, como la idea. No sé si tienen alguna duda con ello, si tienen alguna pregunta. Y si no, entonces pues pasaríamos para el tema de hoy, que está muy de la mano de lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es pues explicarles este tema que corresponde a lo que está en el módulo, que es muy corto, pues lo trabajaremos en un momento. Y además estuve pues como navegando un buen tiempo en internet buscando pues páginas que trabajen eso en términos pues como cotidianos y encontré una página muy buena y lo que voy a hacer es que bueno, vamos a ver unos videos muy cortos, 2 minutos, 3 minutos, para que miremos otros ejemplos. Luego de esos videos les voy a navegar un poco en la página y la idea es que cada uno de ustedes busquen cada uno de ustedes una noticia o todas esas noticias que se están generando sobre el tema de responsabilidad social empresarial, cómo se está incentivando y todo lo demás, escogen una noticia y la dialogamos aquí. Entonces, pues es la propuesta que vamos a trabajar como para hoy, también para hacer algo como mucho más fluido. Entonces, bueno, ¿alguna duda sobre esta parte de la propuesta de evaluación para la semana 8? Buenas noches, profe. Sí, qué pena. No sé si fue que me perdí, pero, o sea, la exposición viene siendo qué exactamente, o sea, la grabación que vamos a hacer, el video. Ah, sí, no, el video, o sea, ustedes se graban exponiendo. O sea, digamos que es lo mismo que hemos hecho aquí, sino que en vez de hacerlo en el momento, lo prefabrican y me lo envían ya al correo. Sí, sí, profe, qué pena, pero ¿cuál es el tema en sí? O sea, la exposición que hemos venido desarrollando. Ah, sí, sí, obviamente, sí, Jorge, no, es lo que hemos ido trabajando. Ah, O sea, correcto, correcto. lo único que estoy proponiendo es que lo graben y no lo dejemos para el día porque se han presentado muchas situaciones logísticas, sobre todo pues por el tema de internet y cosas laborales, y como ya la semana es la última y de pronto algún Sí. retraso les puede generar problemas, es mejor hacerlo así para que no tengan líos. Bueno, ¿Queda claro, Jorge? sí, qué pena. Otra pregunta, Eduardo. Sí. ¿Sería una presentación desde el principio del tema o solamente la última No, la parte última donde parte. No, cómo no, la llevarlo a última cabo? parte. Sí, no, no, la última parte. Ah, correcto. Bueno, muchas gracias, muy Vale. amable. Profe, pero yo sigo ahí con la inquietud de Jorge, o sea, pero cuando Sí. decimos la última parte, hicimos una exposición hace 8 días del tema que nos va a dar hoy de pronto o no, no acabo de entender. No, la última parte es que recuerda que nosotros hicimos lo de la responsabilidad social empresarial dividida en 3 momentos. ¿Sí? Un primer momento de acercamiento a qué idea se podía trabajar, un segundo momento que fue el que se hizo en la semana 6, que es el proceso evaluativo, y un último momento que es la semana 8, donde ya se mire cómo se va a implementar en la realidad ese proceso de responsabilidad social empresarial. De hecho, en la semana 6, en las exposiciones les di elementos para concretar ello. Es decir, el tema, por ejemplo, de cuántos recursos se requieren, de qué diálogos se tienen las empresas para mirar cómo se implementa, cuánto tiempo se puede hacer, cómo se va a iniciar. O sea, ya es, digamos, como o sea, no hay, es una secuencialidad lo que hemos ido trabajando. Entonces, lo que vamos a evaluar en la semana 8 es un tercer momento, o sea, el último momento donde ya vamos a poder, digamos, concretar mucho más ese ejercicio que hoy estamos diseñando dentro de nuestra empresa. ¿Sí te queda claro, Julián? Profe, sí, sí me queda claro, solo que esa parte de cómo implementarla siento que se hizo la semana pasada, ¿cierto? Pero bueno, igual indagaré un poquito más a ver qué se dio
pero siento cómo se iba a implementar, pues digamos que de alguna manera eso fue lo que expuse, por ejemplo, en mi tema, hace 8 días, ¿cierto? Entonces por eso es que de pronto la confusión que tengo. Dale, Julián, no te preocupes. Igual si tú puedes, si tú quieres, o sea, obviamente cada uno de ustedes ha hecho propuestas diferentes y tienen momentos distintos en cómo se va desarrollando. Si tú quieres llevar a otro momento más específico, además, digamos, dices, no, yo ya desarrollé cómo implementarlo. Entonces, por lo menos proponer, por ejemplo, qué diálogos concretos se ha tenido, qué acercamientos se tiene, en qué realidad, o sea, qué tan factible es eso ya en términos del diálogo, pues bueno, está bien. Digamos que la idea tampoco es que repitas lo que ya hiciste en la semana 6, sino que mires un avance de lo que habías presentado. Bueno, señor Risto, gracias. Pues, dale. Dime, Joan. Bueno, profe, qué pena ahí. Es que yo por un instante, pues me perdí de la tutoría, se me cayó el internet. Entonces, pues ya entendiendo lo que usted nos está orientando, yo asumo lo siguiente. O sea, nosotros cogemos el tema pues de que hemos venido trabajando durante toda la tutoría, nos grabamos en la primera, segunda y tercera fase, ¿cierto? Uh-huh. Entonces no tenemos la necesidad de ingresar a la clase dentro de 8 días, solamente sería enviarle las exposiciones. Sí, no hay ningún problema. O sea, yo dentro de 8 días obviamente voy a abrir el grupo, voy a estar pues como acompañando, voy a mirar los videos si alcanzo a verlos todos y voy a dar una apreciación de ellos. Si ustedes quieren estar, genial, pero la idea es que en caso de que no estén podamos trabajar eso. Ok, gracias. ¿Te queda claro? Listo. Sí, muchas Daniela, gracias. Daniela Gómez. Hola, profe. Hola. Profe, no, es que yo ya entendí lo de lo otro de la exposición, pero tú, no sé, me dijiste algo de que hoy vamos a socializar algo. Es que esa Ah, no, parte no la no. escuché bien. Ah, sí. No, De no que hay te una preocupes. noticia. Ya no, encontré, ahorita les muestro. No, eso ya es, digamos, como lo que yo en la tutoría. Hoy O lo encontré, de hoy, eso es lo de hoy. sí, sí, es lo de hoy. Sí, sí. O sea, lo de hoy es que es trabajando mucho y navegando de responsabilidad social y empresarial, sobre todo que hay en Europa. Entonces la idea es, digamos, como trabajarlo un poco, mostrarles ello, mirar todas las noticias que se están generando alrededor del tema, digamos, como de la relación de empresa y responsabilidad social, y que cada uno de ustedes escoja, pues, como alguna de las noticias que está ahí, el que más le interese y la podamos dialogar. O sea, eso es lo que vamos a hacer. Ah, vale, gracias. Tal, pero no, eso es, digamos, como que en la última parte de este encuentro. ¿Alguna duda por allí? Bueno, entonces vamos a iniciar. Sí, y lo que decía Joan, si ustedes envían el video, lo entregan y por alguna razón no pueden estar, no hay lío, o sea, porque con ese trabajo, pues yo ya abro el video, digamos, lo vemos con quienes estemos acá y yo lo que hago sí es en ese momento hacer la valoración de la nota. ¿Qué es lo que pasa? Que si no están, pues no van a poder conocer el tema de la nota. Y yo sí la voy a subir en ese momento, pues directamente va a tener abierto la plataforma clase y subir de una vez las notas finales y dar también la nota apreciativa. Si tú no estás, pues obviamente te queda la ausencia y bueno, o la ausencia no, o la falta pues como de participación ahí. Que pues de todas maneras, por ejemplo, el 5 es la nota de la participación de absolutamente todas las clases. Y también está el tema de la nota de la autoevaluación. Entonces, pues si no están, se perderían también la parte de su, vamos, como de su apreciación. Pero pues obviamente eso también está bajo su criterio. Entonces, bueno, dentro de lo que teníamos para el encuentro de hoy, dentro de lo que está en el módulo, estamos en este tema que son los beneficios de la responsabilidad social empresarial. Que, como lo hemos ido, digamos, como trabajando en todos estos encuentros hasta hoy, que ya es el penúltimo, pues lo que nosotros vemos es que la responsabilidad empresarial no es una situación pues, que genera impactos negativos para la empresa, sino que tiene beneficios. Y finalmente, podríamos definir o más bien categorizar esos beneficios en dos momentos, ¿sí? Digamos, unas mayores capacidades internas y unas mayores capacidades externas, ¿sí? Que generan un buen trabajo de RCE. Cuando nosotros hablamos de capacidades internas, estamos hablando que un muy buen trabajo de responsabilidad social empresarial nos permite mayor capacidad interna para, por ejemplo, la fidelización y compromiso de trabajadores y trabajadoras. ¿A qué vamos con esto?
Una empresa que se preocupa por sus trabajadores, que se preocupa por generar planes de salud, por generar, digamos, acompañamiento educativo para ellos y para sus hijos, como de alguna manera lo que está proponiendo, creo que, y Johan, entonces que estás con el tema de lo de a trabajar con los de servicios generales y vigilancia, creo. Sí, señora. Como por ejemplo lo que está haciendo Johan, pues Johan, obviamente una empresa que hace eso, que se preocupa por generar procesos de educación interna y cualificación de sus trabajadores, y no solo en la técnica propia de su saber, o sea, no solo en que estén, digamos, capacitándose en su saber particular, que eso, pues de todas maneras hay que hacerlo, sino que proponga, por ejemplo, procesos de alfabetización en otros campos, en lo administrativo, en el tema de lo tecnológico, en programas de software, en el tema de alfabetización. Todo eso hace que se fidelicen los trabajadores. Y hoy hay una cosa muy curiosa, y eso no es Europa, eso no es Estados Unidos, eso es Colombia. Por todas estas circunstancias de los cambios en la economía en los últimos años, ya es muy raro que los nuevos trabajadores, y creo que ahí nos alcanzamos a incluir, o incluso me alcanzo a incluir yo que tengo 34 años, los nuevos trabajadores no tenemos eso que sí tenían, por ejemplo, nuestros papás o nuestros abuelos, la idea de pensionarse en algo. Hoy hay un mercado muy rotativo en los laborales, pues tiene que ver con tercerización y otras situaciones, pero es normal que, o ha sucedido que ya la gente, nosotros nos hemos acostumbrado a ello. Entonces uno está saltando de entidad en entidad, independientemente incluso de nuestro campo laboral, lo digo yo desde la docencia, por ejemplo. Y eso genera en algunas empresas impactos muy negativos, porque es tener siempre que estar formando trabajadores, teniéndolos que capacitar, el tema de la inestabilidad también en procesos donde se debe requerir personal que esté, digamos, como, que necesite pues como aprender muchos procesos que se demoran semanas y meses incluso, y que estar rotando eso es negativo. Y este tipo de propuestas de responsabilidad de RCE ayudan a que esos trabajadores se fidelicen, porque si yo estoy en un lugar donde me tratan bien, donde se preocupan porque yo me cualifique en educación, que me dan incluso posibilidad de ascender, que se preocupan por mis hijos, que tengo posibilidad, no sé, de becas de estudio, todos estos elementos que hemos ido mirando de alguna manera, o que nos hemos mostrado acá, pues fideliza clientes, o sea, fideliza, perdón, trabajadores, ¿sí? Y eso que hace, pues también atrae y retiene profesionales de calidad, porque si no solo quienes están, o sea, el voz a voz siempre va a ser una buena herramienta. Y una empresa donde trata bien a los trabajadores es una empresa que los mismos trabajadores se encargan de hacerle buen renombre y de buscar. Siempre pasa que uno está bien en una empresa y todos los amigos, ¿cómo hago para mandar la hoja de vida allá? ¿Cómo entro allá? Decime cuando convoquen. ¿Y eso qué es? Es que son ese tipo de tratos en los empleados, en los colaboradores, pues, en los términos que podamos usar, hacen que sea siempre también como un imán para atraer que profesionales de calidad, además, no solo cualquier, digamos, personal, sino personales de alto perfil, y puede ser incluso personales jóvenes que pueden estar como en posibilidad de hacer carrera y avanzar. Otro elemento, por ejemplo, de lo interno, o sea, de cómo la RC ayuda en lo interno, tiene que ver con ese tema de que ayuda a mejorar el clima laboral. Y eso, un buen clima laboral es igual a mejor productividad y mejor calidad. Nada, digamos, particularmente tengo experiencia de trabajar en empresas durante muchos años, sobre todo mientras estaba en proceso de estudiar la carrera universitaria, como nos ha pasado a todos. Y son casi 12 años de experiencia de trabajo en empresas, o bueno, uno hoy también, de alguna manera, las instituciones educativas también son empresas. Y ese tema de cuando no hay bienestar laboral, cuando hay pocos espacios, cuando hay situaciones de estrés muy altos, de jornadas extendidas, de horas extras, de tensión además, porque hay sobrecarga, porque hay que entregar esto ya o ya, y entonces todo eso hace que el clima laboral disminuya, ¿sí? Se genera competitividad entre colaboradores empleados, se genera cierta, ciertas fricciones también con los cargos pues, de dirección por la forma tal vez en la que se siente uno muy presionado.
Y si uno logra posicionar cosas como, bueno, hay mucho trabajo, obviamente no es disminuir la carga laboral necesariamente, sino por cómo hacer para que el trabajo se sienta bien, en el sentido de que dice, no, yo no solo aquí llego a trabajar y a trabajar, sino que la empresa está preocupada por mí como ser humano. Mm, y eso es el tema de ofrecer pues espacios alternativos, ofrecer espacios de bienestar, todos estos temas que están con el clima laboral están también y vinculados, aunados necesariamente a lo que tiene que ver con la RCE. Y eso obviamente también va a que nos reduce costos de operación, porque entre mejor trabaje la gente, pues más productiva va a ser y eso va a optimizar la misma producción, ¿sí? Y hay algo ahí que pues parece que entra siempre como desde el formalismo y no. Y es, por ejemplo, el tema de que eso nos genera beneficios fiscales, ¿sí? O sea, un buen trabajo de responsabilidad social empresarial hace que se generen descuentos en la carga impositiva, en la carga pues, fiscal de la empresa. Mm, por ejemplo, muchas grandes empresas, estoy hablando una de la porque de pronto conozco un poco, bueno, la que conocemos todos un poco, por ejemplo, Frisbee, que es una empresa pues, como tradicional de acá, todo lo que hacen con Fundación Frisbee, que es dar refrigerios para eventos, generar ciertos recursos, ciertas estipendiosos para cierto tipo de actividades también. Eso a ellos les genera beneficios económicos, por eso también les significa disminución en impuestos. Y eso también hay que verlo ahí, que no es solo que no es un gasto, sino que es un gasto que de alguna manera también retribuye a evitar, a ahorrar costos en otras cosas. Entonces, más que un gasto es una inversión. Eh, y volviendo también al tema de mejorar el clima laboral, eso, un buen trabajo interno, o sea, estamos hablando de la parte interna de RCE, ¿no? Genera mucha mejor comunicación. Yo no sé si ustedes, no sé qué, te pregunto en qué tipo de entidades han estado, en qué tipo de empresas han estado vinculadas, pero cuando uno tiene situaciones de tensión, lo digo yo, trabajé por ejemplo en un lugar donde éramos como que hay 300 empleados, en la planta, mmm, esas situaciones de tensión empiezan a generar unos problemas comunicativos tremendos. Entonces resulta que no nos hablamos en los diferentes puntos de la cadena porque hay demasiado trabajo, porque hay demasiado afán, pero hay demasiado estrés además. Entonces yo no quiero hablar con el otro y ese problema de comunicación terminó en un error tremendo en la entrega de un producto. Trabajé con páginas web hace unos años y todo eso siempre resultaba en devoluciones, en problemas de devolución del cliente. ¿Por qué? Porque pues, finalmente no era solo la sobrecarga, sino que la comunicación se atropellaba, se mediaba, no, se fisuraba. Y eso se da, ¿por qué? Porque pues efectivamente esos niveles de estrés hay que saber manejarlos. Y saber manejarlos es pensar en que el trabajador, el colaborador, el empleado es un ser humano que debe estar agotado. Y si uno trata de proponer espacios, aún en medio de los caos que se suelen generar, porque pues, es inevitable pensar en ello, o sea, es inevitable, es muy difícil decir que no van a haber situaciones de tensión, porque además hay tipos de empresa que las tienen por su naturaleza casi. O sea, es decir, por ejemplo, que uno no va a tener momentos de tensión en un restaurante, cuando pues obviamente hay puntos de pico del restaurante donde el trabajo es terrible y hay situaciones de estrés, pero sí uno puede mirar cómo contener eso, ¿sí? Cómo contener ese estrés por lo menos y ayudar a que la comunicación sea fluida. Hay, por ejemplo, unas anécdotas muy bellas de, 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 de Cuba, pues de la isla Cuba, pero que son muy viejas, o sea, eso que tiene que ver, eso viene creo que casi que desde principios del siglo XX, es que ellos en la industria del tabaco, ustedes saben que los tabacos cubanos, sobre todo los Cohiba, no sé si es Cohiba o Cohiba, si alguien lo sabe me puede corregir, son tabacos muy conocidos, son muy famosos desde hace muchísimo tiempo, mucho antes pues como de que generaran pues ese proceso tan particular de lo económico y demás. Pero ellos tienen una lectora y es alguien que mientras los demás están produciendo se encarga de estarles leyendo novelas y novelas de la gran literatura universal, Gabriel García Márquez, Cortázar, y es trabajo muy difícil porque es manual y es muy constante, lo mismo que puede ser aquí, por ejemplo, cuando estaban las colectoras de café en las grandes máquinas,
que requiere pues de mucha concentración. Aquí, por ejemplo, pasa algo similar en La Rosa, no sé si alguien trabaja en La Rosa, conoce La Rosa, las galletas, que siempre están en esas bandas escogiendo galletas, y eso es agotadorísimo. Pero entonces la solución que hay en Cuba es tener a alguien que es un empleado que se dedica a leer las novelas, y eso hace que el ambiente laboral sea mucho más calmado. Obviamente están los temas de producción, pero eso, por ejemplo, es una estrategia de responsabilidad social empresarial porque no se sienten pues como obnubilados en esa tarea, sino que hay alguien que está pues como acompañando ese proceso. Y también eso, en lo interno, un último punto ahí que es fundamental, un beneficio en lo interno es el tema de que eso fomenta una cultura corporativa definida, es decir, da una cultura no solamente, sino como una identidad, una particularidad a la empresa. Y eso, por ejemplo, es algo que se ha perdido mucho, ¿no? Y es el tema como de la identidad del empleado con su empresa. Como que muchos trabajan por ese mismo tema, tal vez de la poca, digamos, como el poco tiempo que ahora se está en los lugares. No sé, ustedes piensen, no sé, hace 30 años tal vez, uno hablaba con alguien y eran, ¿cuándo usted, mi abuelito empezó a trabajar, mi abuelito fue vigilante, además fue celador en Atlas, hasta que se pensionó. Mi abuelito duró como 30 años allá. Y todos los que estaban con mi abuelo hicieron lo mismo, o sea, consiguieron ese trabajo y se quedaron ahí hasta que se pensionaron. Mi papá duró 20 años en la misma empresa, ya se salió pues porque entró en quiebra, pero eran formas, digamos, de construcción de identidad con la empresa muy diferentes a las que estamos viviendo ahora, y también por eso se generan muchas dificultades, porque eso afecta de todas maneras la posibilidad de producción de la empresa, la posibilidad, digamos, como de mantenerse, y eso hace que las empresas, su cultura, digamos, como la construcción de una cultura corporativa, la construcción de una identidad alrededor de la empresa, pues sea mucho más difícil de lograr. Hoy estamos volviendo a ese tema, ¿no? Digamos como que en el mundo se está volviendo a replantear un poco ese tema de volver a la empresa que construye tradición, que logra mantenerse, pero que también logra tener empleados que están ahí. Antes pasaba mucho que era que llegaba alguien y se pensionaba de una empresa y quien ocupaba su puesto era su hijo. O sea, es decir, como que las empresas se fidelizaban tanto que las familias enteras terminaban vinculándose a ellas y generando cierta familiaridad, valga la redundancia. Y eso, por ejemplo, era un sistema de responsabilidad social que estuvo muy, muy marcado como hasta los 80s, 90s, y que hoy está otra vez volviéndose a evaluar la necesidad de implementar ese tipo de cercanía con empresas. Particularmente he hablado con un amigo hace un tiempo, ya es un señor que es gerente de una cooperativa solidaria, y me decía que eso era un problema para él, conseguir empleados que se quisieran quedar, generando pues empleos con todas las garantías del caso. Estoy hablando de una cooperativa en Bogotá, empleos con digamos, con todas las garantías del caso. Pues le decía, es que es muy complicado, yo no entiendo qué es lo que pasa ahora, pero uno contrata a alguien y a los 6 meses, al año, no, es que me voy porque me resultó otra cosa. Y él, digamos que no entendía esas nuevas lógicas porque obviamente él estaba vinculado a un sector pues como cooperativo de tiempo, y eso estaba como muy marcado en esas dinámicas, no sé, de las personas de eh, 30 años hacia atrás, me imagino, pues de los que estamos como en esos rangos generacionales, de 30 años o menos. Y uno ve personas, me imagino que algunos de los que ustedes que están sobre los 20 y es saltando y saltando de empresa a empresa, de emprendimiento en emprendimiento. No es necesariamente negativo, pero sí marca una diferencia en cómo se construía. Joan. Profe, pues ahí como complementándole lo que usted está diciendo, lo que pasa es que hoy en día es un poco más complejo el tema de las compañías porque pues ya todo tiende a desaparecer como pues era antes, y por ejemplo hoy en día hay menos estabilidad. Entonces, por ejemplo, digamos hay compañías en las cuales los contratos los tercerizan. Entonces, digamos, pues el empleado ingresa y pues por un año, pues digamos, está por ¿cómo es que se llama eso? Por la temporal, ¿cierto? Entonces ya después pasa directamente por la compañía, pues si logra un desempeño pues adecuado, pero pues ya resulta que pues con todo este tema, digamos, de la tercerización se pierden muchos beneficios que pues muchas veces también los empleados son los que pues asumen la culpa en cuanto a eso.
Por ejemplo, donde yo laboro hay algunos cargos en los cuales están por la temporal, entonces pues obviamente no va a ser lo mismo. Entonces se pierden algunos beneficios y pues todos estos casos hacen que pues el colaborador se aburre, se vaya y digamos el cargo tenga mucha rotación de personal. Sí, no, Joan, tal cual, o sea, tal cual. Y a lo que vamos es muy bien, además, por ese aporte, es que efectivamente estamos en la necesidad de devolver eso un poco. También sufrí ese tema de los contratos a 3 meses, es más, y no son solo los contratos a 3 meses en algunas empresas. Que le pasa a uno que 3 meses, que se renueva cada 3 meses, y es una incertidumbre porque no sabe si lo van a renovar o no. O sea, se genera hasta cierta ansiedad de estar así hasta que uno cumple un año y en el año se vuelve ya el contrato anual, hasta que de pronto se vuelve indefinido. Pero lo que tú dices tienes toda la razón. O sea, y eso hay que mostrar, pues falta de responsabilidad social empresarial, porque pues finalmente alguien que está en esa circunstancia no va a tener identidad con la empresa, porque no cómo va a tener identidad con algo si no sabe si mañana, es como cuando uno está, no sé, mm, saliendo con alguien, pues, o sea, si uno no sabe qué son, qué es, tengo amigos que tienen como esa situación, no, es que estoy saliendo y que eso no sabemos. Y esa es incertidumbre terrible, porque no sabe si son novios, si, no, si son amigos. O sea, esa incertidumbre hace que obviamente no se pueda construir como identidad con algo. Y obviamente pasa en todos los aspectos, inclusive en lo que tiene que ver como con lo empresarial. Entonces, ese tipo de formas de contratación que se empezaron a proponer de manera muy fuerte desde los años 90 y que en las últimas décadas han hecho como mucha carrera, han generado ese tipo de afectación. ¿Sí? Eso que tú dices y que hoy se está replanteando. O sea, bueno, eso realmente no es tan positivo. Miremos cómo volvemos a tener pues empleos que vayan a largo plazo, pero lo que veo es que lo que les cuento es que algunos empleos que son a largo plazo ya están viviendo esa inestabilidad, porque ya casi que queda uno con como la psiquis de uno. Entonces, como que ya le ofrecen un trabajo estable, pero no es capaz de mantenerse, sino que tiene que estar salteando. Hay muchos profesionales, conozco varios, en campos pues, de ingenierías, por ejemplo, que tienen muy buenos trabajos con contratos de término indefinido. Yo, ay, ¿cómo vas? No, tengo ese trabajo, buen salario, buenas, digamos, condiciones. Y a los 3 meses, ¿qué pasó? No, me aburrí, me fui. No, pero, ¿qué es lo que pasa? No, o sea, hay cierta, digamos, como inestabilidad que se generó por eso, que ha hecho que esas situaciones como que se presenten. Alejandro, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Profe, para interrumpirlo ahí con lo que acaba de decir, Dale, es claro. que también la tendencia sabe que a que, por decir, los jóvenes de hoy en día ya no quieren tener, por decir, hijos, porque se han dado cuenta o han estado investigando que prefieren más el tema de pasear. Entonces, si por decir usted analiza las personas de las que tú acabas de nombrar, es gente que va de trabajo en trabajo y muchas veces de ciudad en ciudad o de país en país, porque es que esa es la tendencia. Esa es la tendencia hoy por hoy, que es lo que sucede mucho en Europa. En Europa la gente trabaja un año y entran al tema del paro para irse de vacaciones un mes o simplemente solo trabajan para ahorrar y poderse ir a vivir a otros países y así se la pasan. Entonces también eso ha hecho que hoy en día la gente tampoco dure mucho en un empleo, en una misma empresa. No es como antes, como decía al principio, que había gente que duraba hasta 20 años en la misma empresa. Hoy por hoy no. Ya no es así. La gente con tantas facilidades que hay de usted poderse mover de un lado a otro, la gente ya busca es eso. No era como antes que la gente tenía metida en la cabeza, "Ah, es que yo voy a trabajar y voy a quedar en esa empresa porque me voy a comprar mi casa, después mi carro, facilidades para todo eso". Entonces la gente ya no se amarra a una compañía. Sí, no, Alejandro, muy bien. O sea, digamos que podríamos hacer un análisis, no sé, ustedes de pronto han leído a Byung-Chul Han. Voy a buscarles. Byung-Chul Han es un filósofo y sociólogo de nacionalidad coreana, pero de formación alemana. Y él habla de como de toda esa, como de toda esa, como de toda esa, digamos, nueva forma en la que se está
relacionando la sociedad a partir de todos estos cambios como que se han generado en los últimos años. Y él plantea, por ejemplo, elementos como lo que tú dices, o sea, la gente ya no se siente no se siente capaz de quedarse en un solo lugar. Está el tema de siempre tener que estar viajando como para buscar una necesidad como de búsqueda, pero es incapaz, por ejemplo, de construir, no sé, relaciones afectivas serias, compromisos de largo aliento, como el tema de la paternidad y demás. Y eso tiene pues también como unas características desde el aspecto sociológico importante. De hecho, podríamos quedarnos hablando de eso, porque es un tema muy, muy interesante, de los que se ha, digamos, generado varios debates, varias lecturas interesantes. Pero, pero en el marco ya como específico de la responsabilidad social empresarial, sí hay que decir, por ejemplo, que hay una intención de generar un giro de tuerca, o sea, de volver a retomar pues esas relaciones, digamos, de largo aliento, de profundidad entre la empresa, los empleados, para poder recuperar incluso el tema de la economía. Porque es innegable que estamos en una crisis económica general, no solo en Colombia, no solo en Venezuela, o sea, es una crisis de gran escala por diferentísimos factores, obviamente, en muchos lugares, pero que nos está afectando y que afecta, no sé, las grandes potencias, incluso Estados Unidos, Inglaterra, Europa. Y en ese sentido se ha generado una reflexión, bueno, cómo se reactiva la economía y varios han apostado, no, es que hay que volver a retomar esa empresa, digamos, como mucho más humana, mucho más cercana, volviendo el tema, por ejemplo, muy pensado en lo ambiental, muy pensada en el tema de la sostenibilidad de la civilización humana, muy pensada en el tema de reflexionar sobre los impactos ambientales que tiene. Y ahí es donde estamos. O sea, realmente nosotros, si lo miramos así como en términos históricos, estamos como en un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión es un momento en donde hay que generar cambios porque hacia donde vamos no es, y eso lo hemos visto o lo hemos hablado aquí varios, como que no, profe, lo que su merced dice o lo que hemos visto en esos documentales es cierto, pero la realidad va por otro lado. Pero creo que de pronto, pues en Colombia todavía estamos un poco quedados en ello, pero si uno mira en otros lados sí se está generando ese cambio. Y si se va a generar ese cambio en otros lados, mal que viene en Colombia en 1, 5, 10 años, vamos a tener que arrastrarnos hacia allá, porque pues es lo que, digamos, como que si la ola del primer mundo lleva sopla hacia un lado, tarde que temprano nosotros vamos a soplar hacia allá, porque pues estamos, digamos, como tan relacionados hoy en esto que se llama el mundo globalizado, que parece además redundante decirlo, pero no tanto, que es innegable pues que esas grandes transformaciones que se están dando allá tengan que aplicarse acá de cierta manera. Pero entonces, bueno, en la segunda parte, ya habíamos visto pues, algunos de los elementos que son pues, los beneficios de la RCE en lo interno, pero también unos beneficios en cuanto a lo externo, ¿no? O sea, en cuanto a la relación de la empresa con su entorno. Y dentro de esas mayores capacidades externas nos da uno, por ejemplo, el tema de fidelizar la clientela actual y captar nueva clientela. Si una empresa que trata bien a sus empleados hace que los empleados quieran estar ahí, o sea, el trabajador que se trata bien trabaja bien, eso es una máxima económica, pues en una empresa que hay un buen trato a los clientes, que hay, por ejemplo, Daniela creo que les daba ejemplos bellísimos en la semana 6 de lo que ha hecho con su emprendimiento, pues eso mantiene, eso fideliza. O sea, si a mí me dicen, no, mira, te voy a hacer este tratamiento para que tus uñas estén protegidas, pero es que esto cuida tu salud, no usas esto porque es nocivo. Este tratamiento capilar tal vez sea más costoso y menos duradero, pero pues es que va a cuidar tu cabello, tu salud, o sea, porque es hablar bien, sí, ser sensatos, pues eso no, eso fideliza a la clientela, pero además ese voz a voz es importantísimo porque esa misma clientela es la que va y dice, no, mira, es que Daniela trata con estos productos, es que Daniela se preocupa por la salud capilar, y tú nos contabas en la sesión 6, por ejemplo, todos esos elementos que ahí están, que es eso, ¿sí? O sea, es un buen trabajo de RCE hacia afuera, permite fidelizar clientela, pero además que hacer que esa clientela haga que se capten pues como nuevos clientes. Eso es un elemento ahí como muy importante. Y, por ejemplo, en el caso nuestro, y se lo digo también por experiencia propia, y es que un buen trabajo de RCE, bueno, eso lo vamos a ver ahorita, en este otro elemento, con los videos y con lo que tengo, pues como en la revista y demás,
Un buen trabajo de RCE lo que nos permite es generar nuevas fuentes de financiación y de fondos, de fondos internacionales alrededor del tema de responsabilidad social empresarial. ¿Por qué? Porque como lo veníamos diciendo, o sea, los vientos están soplando en que esto hay que implementar. Y en la Unión Europea, en ONGs internacionales, incluso ONGs asiáticas, chinas, japonesas, hasta estadounidenses, hay muchos recursos pensando en cómo se generan procesos alrededor del tema de la RC. Pero hay unas bolsas de recursos gigantes, con cosas simples, o sea, incluso, por ejemplo, propuestas, cuando digo simples no lo digo en que sean pocas, sino porque parten de nuestra realidad, que ustedes han generado alrededor del tema, por ejemplo, de ese tema de reciclar la ropa, pues del tema de reciclar, de darles ropas de segundo uso, creo que es el término que sea más correcto, del tema de lo de las llantas, o sea, todos esos ejercicios que me han ido contando aquí, que me parecen además muy bellos, hay posibilidad de financiación de ellos desde las empresas. Una empresa llega, hay que buscar esos sí los fondos porque hay que estar pendientes de eso, estar muy conectados con Internet durante eso. Y hay estímulos de recursos amplios para emprendimientos pequeños y medianos que le estén apostando al tema de la responsabilidad ambiental, al tema de la responsabilidad comunitaria, al tema de la responsabilidad con los empleados. O sea, de hecho, hay cosas que se pueden hacer desde ahí. Y eso, por ejemplo, es una cosa que no se está viendo tanto, todas esas posibilidades de fuentes de financiación. Imagino que que el Estado también habrá algunos. No sé si vieron lo de Duque, lo de visita de Duque a Estados Unidos. Hace poco, eso fue la semana pasada o esta semana. ¿Alguno de ustedes vieron? Profe, algo escuché. Bueno, estuvo Duque en una conferencia que se hizo esta semana, una conferencia alrededor del tema de lo ambiental. Pero digamos de lo importante es que tuvo una entrevista con este Bezos, el de Ana, el Jeff Bezos, creo que es el nombre, el de Amazon, uno de los tipos más ricos del mundo. Y él quedó de dar no sé, especulo el dinero, pues eso fue lo que vi en el periódico, como $1.000 millones de financiación para apoyos de responsabilidad ambiental para empresas, o sea, y para entidades que estén con eso. O sea, hay fondos que se están creando de apoyo internacional pensando solo para RCE, o sea, no están mirando ni siquiera en específico qué tipo de empresas, sino que se estén generando propuestas de emprendimiento, de generar empleo, pero muy vinculados al tema del ambiental, muy vinculados al tema de la responsabilidad social, de la responsabilidad social también comunitaria, bueno, el tema también de de lo cultural, de lo indígena, o sea, hay todas unas bolsas que se están construyendo ahí y eso hay que tenerlo. Y si uno de ustedes diseña una muy buena propuesta aquí, que me decía, no, pero pues que ya tengo todo este tema de esa fase de implementación, bueno, entonces miremos ya el tema de costos, tiempos, y eso ya desarrollado, puede ser un proyecto para pasar, por ejemplo, a fondos internacionales para mirar la posibilidad de ello. No hay garantía, obviamente, pero pues es empezar a abrir puertas, empezar a tocar, digamos que tocar una puerta no es abrirla, hay una tesis de lobby que dice que tocar una puerta no garantiza que la abran, pero al menos ya se tocó la puerta, ¿sí? O sea, es mejor tocar la puerta que no hacerlo. Y eso, por ejemplo, es algo que uno también plantea cuando empieza con todo este tema de ejecución de proyectos. Enviar el proyecto no es garantía de que no lo aprueben, pero pues ya se envió el proyecto, o sea, es decir, ya se está moviendo. Y eso en estos fondos internacionales es algo que es un recurso que a veces se desperdicia. Ustedes no saben cuánto dinero se pierde porque son bolsas anuales y no se usa porque no envía nadie proyectos de este tipo. Y aquí nosotros estamos en la posibilidad de empezar a mirar cómo lo podemos implementar de la mano de nuestros emprendimientos, bien sean nuestros emprendimientos propios, de los emprendimientos que estamos desarrollando con las empresas en las que estamos. Y pues si uno a la empresa le dice, no, mira, es que hay esta bolsa de tanto dinero para poder implementar esto, yo quiero ejecutarlo, me dan permiso, una empresa, cualquier empresa, le brillarían los ojos en la posibilidad de saber que alguien está como pensando. Entonces creo que incluso hasta podría ayudar como a fortalecer espacios. Lo que decía Joan, por ejemplo, con el tema de esos procesos educativos, eso tiene costos, pero también hay posibilidad de financiación con entidades institucionales, instituciones públicas, privadas e internacionales para el tema de formación y capacitación, por ejemplo, para todo este tipo de personas. Y de lo que hemos hablado, o sea, mejora la imagen de la empresa, mejora el tema de la reputación empresarial, genera pues posición
y diferenciación a nivel de marca, o sea, y volvemos al tema de lo que hablábamos con Arturo Calle, por ejemplo, o sea, Arturo Calle se volvió un referente casi que ético con eso que dice con el tema de lo del COVID, o sea, todo el mundo, ¿cómo así que está teniendo empleados? O sea, miremos que estuvo en una actitud, digamos, que tal vez no la hizo pensando en ese momento de esa forma, que eso es lo que vimos en el artículo que trabajamos, pero de todas maneras generó una imagen muy positiva de la empresa. Lo mismo yo creo que todas las empresas que tuvieron ese tipo de actitudes muy proactivas en el marco del COVID, generó una imagen, o sea, muy fuerte, y eso es posicionamiento de marca, o sea, eso es diferenciación de marca, eso es reputación, eso es prestigio, y ganar eso no es fácil. Entonces, hacer ese tipo de iniciativas, pues mire que también permite, y eso genera clientela, fideliza clientela, también es positivo en términos de los ingresos mismos de la marca. Incluso habría que mirar qué tanto han aumentado las ventas de Arturo Calle después de que salió toda esa información, porque yo creo que tuvieron que hacer, o sea, tuvieron que mejorar, es más, hasta nuestros familiares nos pensaron hay que comprarle a Arturo Calle, porque finalmente está construyendo otra imagen de modelo de empresa. Y obvio, pues, y eso, pues también incrementan su notoriedad y, por ejemplo, hace una cosa y es que eso ayuda a mejorar las relaciones con los sindicatos y con la administración. Porque obviamente, empresa que tiene responsabilidad social tanto interna como externa, pues un sindicato finalmente es una organización que lucha por los derechos de los trabajadores. Si los trabajadores se les están viendo todos sus derechos garantizados, pues los sindicatos también casi que pierden su asidero. ¿No? Finalmente, en donde los sindicatos tienen, digamos, como fuerza o la necesidad de los sindicatos se hace como presente y casi que justificada, es en los lugares donde el maltrato a los trabajadores es fuerte. Entonces, de hecho, eso tampoco está al nuevo. Todo ese sistema, por ejemplo, que desarrollaron los ingleses por allá en la década, como de los 60 tal vez, ¿cuál fue la forma en la que en Inglaterra se le dieron unos golpes contundentes a los sindicatos? Mejorar las condiciones de los trabajadores. No se atacaron los sindicatos, no se atacó la huelga. Generemos las condiciones de los laborales. ¿Qué es lo que quieren los sindicatos? No, 3 8. 8 horas de estudio, 8 horas ocho horas de trabajo, 8 horas de ocio. Listo, se garantiza. ¿Qué es lo que necesitan? O sea, construir todo eso en función de generar, no responderle al sindicato, sino más bien pensar en qué es lo que necesitan los empleados y los sindicatos casi que los desvanecieron en ese momento. Hoy por todo lo que hemos estado hablando se están volviendo como a retomar, pero eso garantiza que una empresa que trabaja, que tiene buen trato y es casi que hace insolvente las necesidades de este tipo de organización. Y obviamente, y también está muy con el tema de la administración pública, con el tema de quienes exigen, volvamos al tema de los requisitos, de los formatos, que está el tema de lo que tiene que ver con cumplir con las normas de medio ambiente, cumplir pues, con todos estos protocolos y todos estos formatos que finalmente son una carga a veces difícil para la empresa, pero que si uno garantiza todo ello, hace que no tenga tantos líos con la administración, no esté sujeto a un cierre, no esté sujeto a un llamado de atención, a una posible sanción del ministerio, de los entes reguladores, porque obviamente la relación en la que está trabajando la empresa. Y también ello nos permite acceder a nuevos segmentos de mercado. ¿Y qué es acceder a nuevos segmentos de mercado? Ampliar el rango, el radio de acción de nuestra empresa, porque las políticas mismas internas, desde la RCE, irradian la parte externa de la RCE y hace que nuestro mercado se pueda ampliar a otros nichos, a otros lugares. Entonces, básicamente, eso es como esos ejemplos de lo que se tenía como para la primera parte de este encuentro en relación a cuáles son los beneficios de la construcción pues, de la RC. Importante también que puedan mirar esto que estamos trabajando hoy de cara a lo que van a sustentar para el trabajo final en la próxima y última tutoría. Ahora tengo 2 videos muy cortos de YouTube y como les decía, una revista que estamos pues como que está muy de la mano con lo que está trabajando con el RC, espero pues, que les pueda gustar mucho. Y con esto lo desarrollamos como el resto de la clase.
¿Están viendo ya la pantalla del video? ¿Todos pendientes ya por el videito? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Estos son dos videos, uno de 2 minuticos y otro de 4 minuticos. Entonces ahí. Esta es la historia de un viaje, el viaje a Vietnam de Raquel, Profe, suena Patricia, eco. Carmen y Juan Pedro, que como otros tantos millones de personas sueñan con un mundo mejor. Todos llegaron a Ho Chi Minh con muchas ganas de conocer cómo es la vida de los niños y jóvenes vietnamitas. Así, esta es la historia de un viaje, el viaje a Vietnam de Raquel, Patricia, Carmen y Juan Pedro, que como otros tantos millones de personas sueñan con un mundo mejor. Todos llegaron a Ho Chi Minh con muchas ganas de conocer cómo es la vida de los niños y jóvenes vietnamitas, así como el trabajo que UNICEF desarrolla por ellos. Vietnam es un país castigado por su historia más reciente, que tiene unas enormes desigualdades sociales. Esta brecha es aún más profunda según la etnia a la que pertenezcas, si vives en el mundo rural o en las ciudades, o si tienes alguna discapacidad. De la mano de UNICEF, Raquel, Patricia, Carmen y Juan Pedro pudieron comprobar que la educación es la principal herramienta que tenemos para acabar con el círculo de la pobreza. Sintieron de cerca la emoción de muchos adolescentes que están desarrollando valientes proyectos para resolver problemas sociales y medioambientales en sus comunidades gracias al acceso a la innovación y la tecnología. En los colegios vieron que fomentando el trabajo en equipo, la comunicación, la creatividad o la resolución de problemas, se forman chicos y chicas autónomos e independientes dispuestos a comerse el mundo. Conocieron a jóvenes discapacitados que trabajan en tecnología y están construyéndose un futuro con el que jamás habrían soñado. Hablaron con niños vulnerables que tienen vidas muy complicadas y han logrado salir de la calle accediendo a una educación digna. Así, en primera persona, fueron descubriendo el trabajo que realiza UNICEF y entendieron por qué es tan importante la ayuda que enviamos desde España. Esta es la historia de un viaje, sí, pero también es la historia de Quong, de Tang Tran y de Nguyen Hu. Es la historia de Truc y de Le Minh Quan. Es la historia de todos esos niños y adolescentes que ya tienen un presente y un futuro, porque gracias a tu ayuda pueden acceder a una educación con la que desarrollar su talento, creatividad e inquietudes. Esta es la historia de un viaje que continúa porque aún queda mucho por hacer. Un viaje que llevamos recorriendo juntos ING y UNICEF desde hace más de 14 años para ayudar a todos los niños del mundo. Bueno, como ven, está en una propuesta pues con la UNICEF. Ahorita vamos a ver esta otra de Microretos 2018. Hay un video muy bueno que me parece bellísimo que puedan ver. Creo que se les va a dejar de tarea final para que lo veamos de pronto en la última, una parte hoy y la otra para que las vean en sus casas, que es 1 hora y 25, que son las 10 mejores iniciativas de innovación social del 2020 en Colombia, o sea, que es un encuentro entre el Banco de Desarrollo de América Latina y Compromiso Empresarial, para que veamos que no es solo en el mundo, sino que Colombia también se está generando estas apuestas como muy bien. Pero vamos a ver primero este tema de Microretos 2018. Nosotros nos dimos cuenta que en la línea de producción
se producía un gasto de papel, un gasto que podía ser evitable, y esos datos que tenían esos registros, pues pensamos que se podían digitalizar directamente y se podía ahorrar ese papel. Hacer el primer evento de Solán de Cabras lo máximo sostenible posible. Sabíamos que era un reto muy difícil porque evidentemente ser 100% sostenible no es una cosa que sea ahora mismo realizable, pero sí que dijimos, venga, ya que es una cosa que vamos a hacer muchas veces en la marca, vamos a probarlo. El objetivo era ser más eficiente con los pedidos de ropa laboral. El personal tenía muchísima ropa en taquilla, incluso ropa sin desprecintar, y pensábamos que ese era nuestro pequeño proyecto que podíamos presentar. Queríamos cambiar la dinámica de uso de manteles, o los manteles de papel de un solo uso en el comedor, y apostar por un material que se pudiera reutilizar, porque pensamos que ambientalmente es más sostenible. Pensamos que igual que recuperamos todos los activos, en torno a un 98%, que son columnas, enfriadores, grifos, pues nos dijimos, ¿por qué no podemos hacerlo con la gestión de residuos que generan las bases operativas? Y hemos contado pues con supervisores, con oficiales y con jefes de muy diversos departamentos: envasado, fabricación, laboratorio, compras, personas y organización, medio ambiente, y la verdad que estaban representados prácticamente todos los departamentos. Yo creo que con el plan Semilla vamos a ser capaces de extender nuestro microreto al resto de fábricas, y aparte nos va a servir pues como motivación para poder aspirar a otros nuevos microretos dentro del centro. La sostenibilidad, con el esfuerzo de todos, es posible. Os animo a que participéis en esta iniciativa de los microretos y a que escuchéis y tengáis en cuenta todas las ideas de los compañeros. Animaros a encontrar pequeñas ideas creativas que puedan aportar grandes beneficios a nuestro trabajo. Las cosas que hacemos por inercia son las que podemos cambiar de manera fácil. Hay muchas más ideas y muchas cosas por hacer, y de verdad que la gente tiene mucho que aportar. Les animo a que participen en el proyecto de microretos para poder contribuir con la sostenibilidad de nuestra compañía. Os animamos a que os unáis al Plan Semilla, porque la verdad es un proyecto súper enriquecedor y realmente necesitamos un mundo más sostenible. Solo no puedes, con amigos sí. Pero son dos videos como muy cortos, muy sencillos, sobre el tema de cómo se está como generando ideas de responsabilidad social empresarial, pero fíjense que hay como dos como contrapropuestas en esos videos que les compartí. Uno es como esa propuesta de gran calado que tiene IGN, que imagínense, es el tema de apoyar niños con niños pobres en Vietnam de la mano de la UNICEF. Pues es una cosa gigante y bellísima. Pero también miren que no es solo eso, o sea, porque una vez piensa en el RCI y se imagina pues cosas como siempre de ese tamaño, pero miren que aquí también hay unas propuestas desde lo micro. Sí, no, por ejemplo, la primera entidad, no, nuestra apuesta ha sido disminuir el uso del papel y digitalizar la mayoría de los productos de la empresa. Es una propuesta, o sea, útil, concreta, necesaria, con un impacto positivo, pero sí, por eso es micro propuestas de desarrollo. Y creo que también hay que mirar eso, no siempre, cuando hablamos de RC tenemos que hablar siempre de cosas pues enormes, descomunales, como no, entonces me tengo que ir a Vietnam a ayudar a niños, que bellísimo poder hacerlo, pero que en la cotidianidad nuestra, en nuestro hacer, en los espacios laborales donde estamos, podemos trabajarlo de cierta manera, y creo que de alguna manera las ideas que se han ido gestando ahí están también de la mano de eso. Poder pues como hacer cosas concretas, reales, que evidencien y que ayuden a generar pues, como transformaciones dentro de dentro de nuestros lugares donde nos desenvolvemos. Y miren que no solo están pensados incluso en la empresa, sino también en el barrio, no sé, en el entorno donde nos movemos, y eso creo que es como lo que nos convoca a todos nosotros con este seminario, los objetivos que hemos tenido pues, como trazados desde de este seminario. Entonces, bueno,
Aquí les quiero mostrar, aquí les voy a mostrar eh, una, una revista, bueno, una página web que me ha gustado mucho, que la descubrí realmente hace poco, pues buscando como cosas como muy chéveres sobre este tema de responsabilidad social empresarial que hay por ahí. Y y es una revista española, ya les comparto, voy a compartir toda mi pantalla para que lo podamos ver como navegando. Esta revista española que se llama Compromiso Empresarial. O sea, ¿la están viendo? Pues ya les voy a enviar el link de la revista. ¿Ya la están viendo? Sí, profe. Sí. Esta revista se llama, como lo ven, se llama Compromiso Empresarial. Es una revista líder pues, en innovación social, aquí, como su nombre lo dice. Es de origen pues como español, pero tiene una cosa muy chévere y es que no se queda solo en España. O sea, no es una revista que hable pues de cosas que están sucediendo en la zona ibérica, sino que se preocupa también muy por mostrar estos avances pues en Europa, en el primer mundo, pero también tiene unas cosas concentradas en América Latina, incluso en Colombia. De hecho, aquí está el tema de que aquí en esto, por ejemplo, que es lo que les voy a poner como que de tarea, que son los 10 mejores iniciativas de innovación social de 2020, pero aquí estamos hablando de iniciativas de innovación social en Colombia. O sea, aquí hay unas iniciativas que se generaron acá y que están acá como marcadas. Aquí están, hay varias empresas que vamos a conocer. Entonces, para que miremos, esto lo vamos a ver como la última parte de nuestro encuentro, pero entonces vamos a hacer un ejercicio aquí ya. ¿Qué es lo que les propongo? Que cada uno de ustedes vaya a esta página en este momento y busquen alguno de los artículos que les parezca interesante, no necesariamente en lo que tiene que ver con lo español, sino en cosas generales, eh, alrededor del tema de lo de responsabilidad social, sobre el tema de lo del medio ambiente, sobre todos estos elementos que están acá, y lean ese artículo, son artículos muy cortos, o sea, nos demoramos de pronto 10, 20 minutitos leyendo, y lo discutimos aquí como para esta última parte del encuentro. Ya si acabamos este diálogo, pues lo que haríamos sería ya cerrar de pronto viendo parte del documental, si no lo dejaríamos de tarea como para el último encuentro del semana. ¿Qué les parece? Sí, profe, está muy bien. Listo, entonces miren, son las 7:34 de la noche, 7, no, sí, perdón, 7:37 de la noche. Entonces, ¿qué les parece? Nos vemos a las 7:50. Cada uno escoja un artículo mientras se toma el cafecito para que lo busque aquí esta página web, de todo lo que está acá, sobre todo en lo que tiene que ver en esta sección de RSC. Si quieren les pongo acá el URL en el mensaje, en el chat de acá de este grupo los puse. Está el URL, pues como la página, para que lo chismemos un momentico y hablaríamos un poco alrededor de ello. Entonces, bueno, nos vemos ahorita a las 7:50 de la noche y cerraríamos dialogando alrededor del tema que encontremos por ahí.
Bueno, ¿cómo nos fue? Hola, profe. Hola, Pues Alejandro. bien, alcancé a leer como dos especies de dos artículos muy interesantes. Dale, cuéntame. Iniciemos contigo mientras todos se van conectando. Yo te escucho. Pues el primero que me leí es el de cuando la sostenibilidad es el medio y no el fin, que habla mucho de que hoy por hoy las empresas están dispuestas a todo con tal de contribuir al medio ambiente y no les importa si tienen que cambiar como su, como su parte de negocio, pues como su oriente de negocio. Y si lo tienen que hacer drásticamente, lo hacen con el fin de contribuir, ¿sí? Con el fin de contribuir, que no es, pues alcanzo a analizar que no es como antes, que una empresa cuando iba a sacar un producto era todo como al escondido hasta que ya estuviera diseñado y ya poderlo sacar, como para evitar que la competencia lo fuera a copiar, sino que ellos lo que hacen es como al contrario, buscando incentivar a la competencia a que también haga trabajos o productos que aporten al medio ambiente y así de esa misma manera lograr que, por decir, los consumidores también se den cuenta de lo que está pasando y obtener como ese apoyo por parte del cliente, por decirlo así. Entonces me pareció muy chévere como que no tienen ese egoísmo con tal de aportar al medio ambiente y a la sociedad. Me pareció muy interesante esa y me pareció también muy interesante la de Indra y en Air, que digitalizaban el espacio aéreo. No sé si de pronto ya lo habías revisado. Profe, ¿me escucha? Sí, Alejandro, claro que sí te escucho. Estaba esperando el aporte sobre el segundo. Bueno, y esta de Indra y en Air me llama la atención es porque como de una forma como tan sencilla que es digitalizar las torres de control, logran reducir el impacto ambiental con los aviones. Pues en este momento apenas empezaron como en España, en algunos aeropuertos de España, que es uno de los países más transitados. Y debido a esa digitalización, lo que logran ellos es minimizar el tiempo en el que un avión esté, por decir, en el aire, esperando a que le den pista y obviamente pues esos 30 minutos de más que usted está sobrevolando, esperando que le den pista, pues son 30 minutos de contaminación. Y si es en un aeropuerto que es bien transcurrido, que recibe cierta cantidad de vuelos al día, pues eso genera un impacto mucho mayor, ¿cierto? Y con esa digitalización que ellos hacen en las torres de control, logran reducir eso en buena cantidad. Y también con la misma forma en la que digitalizan, logran que, por decir, los aterrizajes de los aviones sean más suaves sobre la pista, lo que también logra que las turbinas no hagan como tanto ruido y no haga ese impacto ambiental también mientras el aterrizaje y el despegue. Entonces me pareció también muy interesante ver cómo desde la parte tecnológica y como en algo como solo específico que es la torre de control, o sea, solo intervinieron eso y con eso lograron hacer reducciones en cuanto al impacto ambiental. Entonces, donde ellos vayan entrando a medida más y más, por decir, en el sistema de cómo funcionan los aviones, pues va a ser mucho mejor. Me pareció también muy chévere. Es eso, profe, nomás. No, dale, no, muchas gracias, Alejandro. Y mira cómo son perspectivas muy diferentes. O sea, que es, por ejemplo, muy chévere de esta página en específico, encontré esta revista que lo mira desde muchos ángulos. Entonces, ¿eso qué significa? Como que uno cree, no, es que en mi rubro tal vez no sea tan fácil. No, en cualquier espacio y aspecto es posible implementar pues todos estos procesos desde responsabilidad social, que además pues
miremos que eso es una cosa gigante, o sea, eso casi que cualquier cambio positivo en nuestra empresa que tenga un impacto ambiental o social o comunitario, ético, está dentro de esa política y que es bueno como mirar como esa pluralidad que hay. Entonces, muchas gracias Alejandro por las lecturas y vale, muy bien. Aquí No, Daniel, dale, aquí Daniela nos manda el chat algo, voy a leerlo. Dice, profe, yo escogí un artículo que habla sobre que los jóvenes están pidiendo más oportunidades para contribuir, para acabar con el cambio climático, ya que no están tomando en cuenta las aportaciones de los jóvenes. Y yo siento que en este tema todos deberíamos aportar y dar nuestro granito de arena. Esto no es algo que solo le deban manejar los grupos líderes de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, sino que todos deberíamos aportar desde distintos puntos de vista. Excelente, Daniel, efectivamente es eso. O sea, hay un tema hay tal vez una máxima en sociología que dice que el que una cosa supere la otra no significa que la contradiga. Es decir, que la gran responsabilidad, por ejemplo, de la contaminación y demás sean las grandes empresas, sean las grandes multinacionales, que eso es cierto, ¿sí? Por ejemplo, las multinacionales de petrolíferas o las multinacionales madereras o las multinacionales las minerías, por ejemplo, como el oro y demás, producen grandes cantidades de contaminación del agua. O sea, sabemos que ahí hay un gran problema. No significa que nosotros debamos excusarlos en eso. No, es que hasta la multinacional, no es que la multinacional contamina tantos millones de litros de agua para limpiar el oro. O sea, sí, eso es cierto. Pero pues si yo puedo reciclar en mi casa, pues hagámoslo, ¿sí? O sea, porque no es pensar que como que hay una circunstancia, incluso lo que hemos hablado desde el principio de este encuentro, alrededor de esas nuevas mentalidades que se han fomentado desde los últimos años, o sea, desde los últimos 3 décadas. Y eso tiene que ver con ese tema como de la pasividad que uno asume. No, es que eso es la responsabilidad del otro. Es la gran empresa la que está contaminando, es la gran empresa la que está haciendo daños a comunidades. Y sí, o sea, no se está diciendo que no ha pasado, y lo hemos visto, pues, lo vimos con el tema, por ejemplo, del cacao y demás. Pero entonces eso no indica que yo deba exculpar mis acciones cotidianas. Entonces yo no me preocupo por reciclar, yo boto toda la basura, yo todo lo consumo de primera mano, yo gasto todas las bolsas que puedo. No, o sea, porque finalmente ahí es, digamos, como que eso no es un problema de lo macro solamente, sino de lo micro. Entonces esa máxima que dice que el que una cosa supere a la otra no significa que la contradiga. Es decir, que la gran responsabilidad de las multinacionales, de las empresas, de, de los grupos políticos, de los grupos armados, pero hay unos grandes entornos que están sobre eso, no me exime a mí de mis responsabilidades como ser humano de este mundo y como ciudadano de este mundo. Entonces eso no me da derecho a tirar el papel en el suelo en cualquier lado de la calle, o no me da derecho a gastar litros infinitos de agua cuando lavo la loza, o no me da, o sea, sí, no es pensar como que entonces los otros lo hacen, yo lo puedo hacer. Porque eso pues finalmente lo que está haciendo es que no estamos contribuyendo al cambio. Entonces lo que está diciendo Daniela, incluso también de lo que un poco en función de lo que está hablando Alejandro, o sea, de pensar en esas circunstancias, en cómo la empresa está dando esos giros y cómo nosotros tenemos que aportar a esos giros de tuerca, es también pensar cómo nosotros estamos también en ellos, en nuestra cotidianidad, en nuestro hogar. Creo que lo hemos dicho, lo han dicho aquí varias personas. No es que en mi casa nos preocupamos por el tema de separar, de separar los residuos orgánicos y esos no botarlos a la basura, sino llevarlos a un lugar donde se puedan, digamos, como acercar, se puedan, digamos, como volver pues a la tierra en vez de generar, no sé, ustedes, algunos conocen lo que se llaman eh, eh, los biodigestores. ¿No he escuchado, digamos, que el término de los biodigestores? No, profe. Lo que pasa es que uno de los tantos problemas que hay con los botaderos de basura, que todas las ciudades tienen botaderos de basura, nosotros tenemos también, que como la basura lamentablemente las empresas de basura no separan la basura, sino que mezclan orgánico con plástico, con vidrio, o sea, todo entra ahí, todo se mete el camión, todo se echa, y ese camión va y llega, todo eso lo echa al botadero. Pues lo que pasa es que los productos orgánicos se degradan, pero cuando se degradan, pues se degradan, digamos, como por debajo, o se degradan si se degradan por debajo de plástico, ¿sí? O de otros materiales no degradables.
Y eso, como los productos orgánicos tienen una energía que se consume, que se convierte, pues o sea, pasan por estados de la materia, entonces eso se acumula y se generan gases, ¿sí? Esos gases se llaman como biodigestores. Pero lo que pasa es que esos son altos contaminantes, o sea, o sea, no hay nada más tóxico y nocivo. Por ejemplo, esos biodigestores bien encadenados, por ejemplo, generan energía. Entonces, cuando, no sé si ustedes han visto lo que están haciendo con generar energía alrededor de las heces de los marranos, que son como unos que vuelven eso gas, y ese gas lo usan para generar energía, incluso para cocinar, bueno, pues para productos que permite hacerlo, porque eso bien usado puede causarse, pues para ver, digamos, como sistemas energéticos a través de biodigestores. Pero cuando eso se da en los basureros, es lo que es contaminación pura, porque eso genera pues todo tipo de gases tóxicos, hace pues que la materia degenere, y eso pasa porque no se separan los residuos orgánicos de los no orgánicos. Porque obvio, si uno pone todo lo no orgánico en un lugar, pues eso no genera pues esa cadena. O sea, porque todos los biodigestores, pues su palabra lo dice, bio, ¿no? O sea, lo hace con productos orgánicos, que están vivos o que están pues en proceso de descomposición. Y eso, por ejemplo, es algo que somos nosotros, o sea, todos esos grandes contaminantes de biodigestores, está porque nosotros cogemos todo lo orgánico y todo lo no orgánico, lo echamos a la basura por igual, y eso va al camión, y el camión va y lo echa igual. Dicen, es que es culpa de la empresa de aseo que no separa la basura, los residuos, sí y no, porque si yo puedo separar por lo menos en mi casa lo orgánico y lo no orgánico, y lo orgánico dejarlo en un espacio para mezclarlo con tierra para las matas, o para regarlo en alguna zona verde que pueda ayudarle, pues, o sea, uno puede hacer pequeños compost con eso, y esos hay compost caseros. Y eso, por ejemplo, son cosas que podemos hacer nosotros. Que es que yo soy uno y somos 600.000 personas. Sí, pero eso no indica que yo no deba hacerlo, porque es que el problema está ahí. Y si yo no puedo hacer que los otros 600.000 generen compost en sus casas y ayuden a disminuir los biodigestores, por lo menos yo voy a cumplir con la tarea de evitar que mi contaminación, que mi basura siga aportando en ese tipo de biodigestores. Y el tema de los basureros, por ejemplo, en Pereira, que está creciendo tan abismalmente, en un momento esos basureros se llenan y se van acercando más a la ciudad, porque pues las lógicas de crecimiento además de la ciudad hacen que terminemos encontrándonos. Y por ejemplo en Bogotá con el botadero Doña Juana hay una problemática gigante, porque es a kilómetros, tiene problemas ambientales tremendos con las comunidades que están ahí. Entonces, por ejemplo, son situaciones que están ahí, que tenemos que ir como vivir. Pero bueno, muchas gracias también, Daniela, por el aporte. No sé quién más leyó algún artículo y quiera compartirlo acá. Profe, pues si quiere yo le cuento algo que estaba leyendo también. Dale, y es que dentro del tema que vimos del cacao, pues como esclavizan prácticamente la gente y todo eso, que es algo fatal para el mundo. Hay una parte buena que está haciendo Nestlé con la cascarilla de ese cacao, y es que en España está tratando de utilizar esa cascarilla tiene como un poder calorífico muy alto, y con eso están haciendo vapor, y con ese vapor están haciendo funcionar las máquinas dentro de esa fábrica. Es en Cantabria, en España. O sea, están tratando de reducir, utilizando energías renovables y comprando menos energías no renovables, ¿sí? Entonces, la meta de Nestlé en el 2050 es tener 0 emisiones de gases netas, ¿sí? Del efecto invernadero. Entonces ellos pues me pareció curioso, porque dentro de lo malo que tiene el cacao, pues también salen algunas cosas que están beneficiando el medio ambiente, ¿no? No, muy bien ahí por el aporte, Jorge, y mira que esos son biodigestores. O sea, precisamente estás hablando del tema que estamos tocando ahorita. Eso que se están haciendo con las biodigestores. Y esos son productores de energía. Que aquí yo he visto algunas granjas, aquí en Risaralda incluso, que están usando la gallinaza de los pollos y el estiércol de los cerdos para hacer biodigestores, para convertir eso en energía. Y son chéveres. Obviamente tiene su técnica,
sus requerimientos más bien, pero es posible hacerlo. Y hay algo de lo que dices que, o sea, es que el cacao no es malo, es más. mm, el cacao es un producto que usaban los pueblos nativos de América hace miles de años, mucho antes de que llegaran los españoles y mucho después. O sea, de, de hecho, el cacao es un producto relativamente reciente para Europa y Asia, que lleva 500 años de conocido en el resto del mundo. Y aquí nunca fue un problema. De hecho, el cacao es una planta casi que sagrada para los pueblos originarios de América. Pero entonces el tema es el tipo de uso que se le está dando. Y volvemos, el problema es el problema es el monopolio, por ejemplo. No es que uno no pueda tener una plantación de cacao en su casa, o de aguacate, o de café. O sea, no, es el problema de entender que tener una sola cosa de algo termina haciendo impactos negativos en el medio ambiente, termina generando impactos también incluso en el tema del mercado laboral, y es ver eso. O sea, es ser consciente de que es hacer empresa. ¿Sí? O sea, yo creo que la RC hoy lo que está haciendo un llamado no es que no hagas empresa, no se te está haciendo un llamado que no lo hagas, sino más bien sé consciente del impacto que esa empresa que hacer esa empresa tienen los demás, tienen el medio ambiente, tienen la comunidad, y cómo puedes hacer que esa empresa no solo no sea nociva, valga la palabra, para el medio ambiente, sino que además cuente con una RCE que la vuelva un plus, o sea, que lo vuelva positivo. Pues ahí digamos que es como el punto donde estamos, y muy buen ejemplo ese tema de RCE. Ahí Jennifer Ospina también interviene, aquí en comentarios, los voy a leer, dice Jennifer, perdón, pero el tema que elegí es sobre las olas de calor e incendios, que es una gran amenaza cada vez mayor. Los países que con más frecuencia han sufrido sobre estas olas los últimos años han sido Estados Unidos y Canadá, lo que lleva a las agencias a evaluar el daño climático que se ha venido causando en el mundo por las altas temperaturas, y eso libera gases no muy favorables para las personas. Por lo tanto, para los gobiernos este tema se convierte en un problema de salud pública. Muy bien. O sea, por ejemplo, mira, cómo, eh, y además ese tema de que no, que es que se generó un incendio forestal, y uno mira esos incendios forestales, en muchos casos, no, supuestamente quemas controladas. Yo no creo que ninguna quema sea controlada. O sea, yo creo que, o sea, todas las quemas generan riesgos, ¿sí? Y si nosotros miramos en lugares donde hay, por ejemplo, monocultivos, ¿qué es lo que pasa? Que los monocultivos hacen que la tierra se seque porque altera la cadena del agua, porque la cadena del agua no solo necesita que sean árboles, sino que árboles que estén de acuerdo con las situaciones climáticas. Les voy a contar una historia muy particular que pasa, por ejemplo, en el Manzano, que es por donde yo vivo. No sé si ustedes conocen el Manzano, les he hablado del Manzano. Es esa vereda que queda ahí como llegando al peaje de Armenia. ¿Alguno de ustedes conoce por ahí? ¿No? ¿Nadie conoce por el Manzano? Yo no, profe. Bueno, muchas gracias Juan David por responder. Resulta que ¿alguien iba a decir algo? Profe, yo conozco por ahí. Ah, listo. Entonces, Joan, que conoce por ahí, resulta que el Manzano, uno está, digamos, antecitos del peaje Armenia-Pereira, o sea, en el sentido, pues, Pereira, queda, pues, esa vereda, y ahí, el Manzano, hay grandes plantaciones de eucalipto. Resulta que uno, digamos, como que para entrar al Manzano, entonces hay que devolverse antes del peaje, hacer el retorno, devolverse en sentido hacia Pereira, y uno llega ahí y hacia la derecha se mete, y por esa entrada uno sigue derecho y llega acá a la Florida o la Bella. O sea, eso es una zona, digamos, como por donde se encuentran como varias regiones. Pero hay una gran parte del Manzano que son plantaciones de eucalipto de Smurfit Kappa, que es una multinacional de cartón de origen canadiense. ¿A qué voy? Que hay gran parte de eso que son, pues, extensiones de plantación de eucalipto, y hay unas zonas específicas que todavía se conservan de de bosque andino. Hay que decirlo que, pues, ahí todavía, digamos que por fortuna, hay una gran parte de mata espesa de bosque andino aún en parte de ese espacio. ¿Qué es lo que les quiero contar alrededor de lo que está diciendo Jennifer bueno, Jennifer, que también conoce el Manzano, lo mismo que Daniela, sobre el tema de lo de los incendios?
uno se va caminando por el Manzano, yo camino frecuentemente por allá, y yo veo que está lloviendo, y yo sé que esa lluvia no tiene más de 1 kilómetro de diámetro, porque en la parte donde está la plantación de eucalipto usualmente no llueve. O sea, casi que uno podría ver la cortina de agua, no sé si están familiarizados con ese término, que uno ve la lluvia como si fuera una cortina, o sea, una parte seca y una parte húmeda. Los quebradas también se ve mucho eso. En el Manzano hay cortinas de agua, y las partes donde está la lluvia son las partes donde está el bosque andino. No es que sea así siempre, pero sí, digamos que allá llueve casi todos los días, las partes del bosque andino cae que llueve todos los días, mientras que en las partes de la plantación de eucalipto llueve, pues, digamos, como esporádicamente. Y eso tiene que ver porque obviamente la parte del bosque andino tiene una relación diferente en el ciclo del agua, creo yo. Además, pues, está como más cerca de la montaña, mientras que esas zonas donde está la plantación de eucalipto, la lluvia es menor, o sea, la población, la cantidad de lluvia es menor. Entonces, fíjense, si pasa eso en una cosa, en microclimas, porque estaba hablando de 15 kilómetros, digamos, en total que puede caminar uno en ese sector, y se da cuenta de esos cambios climáticos, o sea, los cambios de temperatura incluso, o sea, casi que no se podría decir uno que hay 1 o 2 grados de diferencia entre la parte de la plantación de eucaliptos y la parte del bosque andino, porque obviamente el bosque andino es mucho más húmedo. ¿Y eso qué tiene que ver? Que en caso de que alguien deje un vidrio, un cigarrillo encendido, bueno, todos esos factores que pueden generar los incendios muchas veces, pues es mucho más probable que en la zona de la plantación de eucalipto inicie el incendio y se haga incontrolable y ya queme también y arrase el bosque andino, porque obviamente ya cuando crezca de fuerza es incontrolable a que lo haga en el bosque andino, porque finalmente las condiciones de humedad hacen que no sea tan fácil que se provoquen incendios. ¿Dónde se provocan los incendios usualmente? Entonces, en esas zonas donde hay monocultivos y se alteran esas cadenas de esos ciclos del agua. Tengo un gran amigo del colegio que es meteorólogo y habla de unas relaciones climáticas que uno a veces no cree que eso fuera cierto, o sea, que además es digamos que casi que una figura muy reconocida en ese gremio de meteorología. Y esa relación, por ejemplo, el comportamiento de lo que pasa por ejemplo, con las tormentas del Pacífico y el clima en Risaralda. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, acá no hubo este año eh, vientos porque este año, por ejemplo, entre julio y agosto el clima fue tan anómalo? Claro, porque tuvimos el impacto de las tormentas tropicales que pasaron por el Caribe. Y uno no lo percibe, pero sí, o sea, hay una relación, o sea, eso todo está muy relacionado y eso también está muy vinculado entonces también con lo que hay en la tierra y lo que está en el cielo. Entonces, miren que sí hay una relación ahí como con ello. No estoy diciendo como conspiranoico, bueno, creo que no, sino que hay pues estudios como muy serios alrededor de ese tema y que los puede uno percibir, o sea, si uno tiene el ojo atento, los percibe. Y sin hablar del tema de la fauna, la flora, que eso es otra cosa. ¿Verdad? Los pedacitos de bosque andino pueden encontrar 100 especies de aves y demás, y en las plantaciones de eucalipto encontrará 2 o 3. Pues porque no, la diferencia es abismal, incluso en la cantidad de animales que uno puede encontrar en el campo. Y si no conocen, les recomiendo que hagan unas caminatas ecológicas, eso sí, nada de tirar basura, pues llevar ser muy cuidadosos. La gente en la vereda ha sido muy juiciosa tratando de mantenerlo limpio, pero se pueden ver monos aulladores, perezosos, es un lugar bien lindo para caminar por allá y muy tranquilo. Entonces, bueno, ¿quién más escogió algún artículo para leer? Profe, pues voy Dale, Juan. entonces. Dale, claro que sí, Juan. Pues, profe, yo leí el tema de proteger el medio ambiente, que es el mejor antiviral tras la COVID-19. Pues es que en este nos hablan que pues el estado de confinamiento que se vivió pues a nivel mundial y pues la parálisis que se tuvo durante todas las actividades, pues se vio reflejado muchos beneficios a nivel ambiental, pues inclusive que hasta esto provocó de que animales que, mejor dicho, se veían como, ¿cómo es que se les llama eso? Como en vía de extinción, mejor dicho, escondidos, que se lograron ver nuevamente por las calles. Aparte de eso, que se vieron los mares muy limpios, los cielos, mejor dicho, muy azulejos. Entonces, la gran pregunta que
que pues están haciendo pues a nivel mundial es qué va a pasar después de que todo esto vuelva a la normalidad. Entonces, pues una de las propuestas que allí hablaban era como reconstruir en clave ambiental. Pues todo esto indicaba que puede ser pues una oportunidad de cambio. Y pues una reunión que hicieron a principio de año los ministros de la Unión Europea, pues con competencias ambientales, pues pidieron que los programas de reconstrucción tras el COVID se alineen como con los planes para atajar la crisis climática y la pérdida global de la biodiversidad. Entonces, el objetivo es que trabajen en un plan europeo de recuperación que integre como la transición, ¿cómo es? La transición ecológica y la transformación digital, pues utilizando como el Green Deal europeo. Pues yo estuve buscando qué significaba esto y pues eso es como el Pacto Verde Europeo, que es como una herramienta continental sobre el cambio climático. Pues, ¿qué es lo que pretende la Unión Europea con esto? Pues que en el 2050 pues sea el primer continente climáticamente neutro. Entonces, ¿cuál es como el objetivo primordial de este Green Deal? Que es poner en jaque la contaminación. Entonces ellos dicen que el Pacto Verde busca como un aire limpio, acabando con las emisiones. También incluyen como las medidas para conseguir mares y océanos limpios, que es como lo más urgente de acabar con todos los plásticos. Pues todo ello pues va a requerir una mejor calidad de vida de la ciudadanía. Y pues una frase que me impactó mucho fue que nuestra mejor vacuna para el futuro es proteger la naturaleza y la biodiversidad. No, muchísimas gracias, Juan David, y totalmente de acuerdo. O sea, mira, si uno lo piensa en términos de las nuevas generaciones que vienen, es muy triste. Yo me crié aquí en Pereira, pues en mi infancia, por lo menos mi primera infancia la viví en Cuba, y allí uno iba el río, esa es la Quebrada de la Vieja, si no estoy mal, no recuerdo cuál es el nombre, la quebrada que está ahí, que pasa como por la Católica, no sé si ustedes la conocen, que pasa ahí como por como adyacente a la Avenida Sur, que va hasta arriba, o sea, que pasa como por San Fernando, bueno, no sé si conocen como por un borde, por un costado. Y yo cuando era niñito iba con amigos a coger pescados allá. O sea, era una quebrada muy, muy limpia. Cogía unos alevines, pero alcanzaba a coger pescados también muy grandes. Y hoy ese río es un poco de contaminación completa. O sea, en esa época uno pasaba por ahí y encontraba iguanas, o sea, no sé, grandes, tortugas, pues había una gran cantidad de biodiversidad en esa zona. Hoy es un tema terrible porque los niños de hoy no tienen posibilidad de entender eso como un lugar de recreación, sino como basurero, pues un basurero acuático, pero es un basurero. Y uno dice, bueno, y si esta situación sigue así, cada vez se va a arrinconar más y más a la población, en términos de que las posibilidades de acercarse al medio ambiente van a ser menores y obviamente perdón por la muletilla que tengo hoy, y efectivamente las causas y las consecuencias que eso tienen. Hoy, por ejemplo, de los estudios que se han sacado sobre el coronavirus, se ha determinado que una de las causas de él es el mismo lo que tú decías, está relacionado con la contaminación, porque es una enfermedad que posiblemente fue por zoonosis, pero ¿qué es zoonosis? Esas grandes plazas allá, o sea, ese hacinamiento que hay en esas plazas en China, ahí en Wuhan, que tienen, no sé, poco de tráfico de especies diferentes de animales pegados en unas condiciones sumamente insalubres, con condiciones de mucha gente, pues, y esos son espacios propicios para que se muten y se generen cosas. Hace poco estuve en Cartagena, ahí pasé por Basurto, da tristeza ver un manglar con tanto nivel de contaminación, pero además de eso, saber que ese manglar es un lugar, es fuente de alimentos, ahí se cogen peces, o sea, que eso es contaminación que va directamente al consumo humano. ¿Cómo no podemos pensar que de ahí se generen bacterias, virus,
y otros posibles COVID mucho más fuertes. Entonces el tema del cuidado ambiental es un problema de sostenibilidad planetaria, civilizatoria. O sea, yo creo que el COVID ha sido hasta una muy buena advertencia, porque nos ha costado muchas vidas de seres queridos en algunos casos muy cercanos, creo, pero es como decir, pues, sigamos en esta lógica de destruir y de contaminar y finalmente vamos a tener virus mucho más fuertes, o sea, situaciones de riesgo biológico mucho mayores que no vamos a poder controlar. De todas maneras, miren que el COVID es de todas maneras una gripa muy potente, o sea, es una gripa que es como que 6 veces, 10 veces más fuerte que una gripa, no recuerdo la potenciación que habían definido, pero no es, por ejemplo, imagínense un COVID que puede llegar a pasar, un virus como el COVID que tenga el potencial de agresión que tiene, por ejemplo, un VIH o alguna cosa, o algún virus que existen, que si bien hay una gran cantidad de contagiados, se ha podido controlar porque sus formas de contagio no se difuminan tan fácil como con el COVID. Pensemos en el COVID, o sea, un virus a ese nivel de contagio, pero que tenga una carga o un virus mucho más potente como parecido al SIDA o la viruela. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y dónde está la respuesta a eso? Pues finalmente volvamos al tema del medioevo. ¿Cómo se generó la peste negra, la peste bubónica? Condiciones de hacinamiento, condiciones de pobreza tremendas, la sociedad medieval fue una sociedad sumamente pobre, sumamente desigual, donde todo el mundo estaba hacinado, con problemas de salubridad, y eso fue el caldo de cultivos para todas las pestes y las plagas que se padecieron. ¿Qué es lo que es el COVID? Finalmente hecho. Entonces creo que, ese artículo es muy bello, es muy preciso porque también es una advertencia, pero no es una advertencia en el todos nos vamos a morir, no hay futuro, sino de todavía estamos a tiempo de hacerlo, replanteémoslo y pensemos sobre todo en las nuevas generaciones. Nosotros, pues, digamos que ya está como que por lo menos en mi caso estoy ¿cómo es? En mediana vida, o sea, ya uno ha podido proponer algo, pero pensemos que le queda a un niño de 5 o 6 años cuando tenga 20, ¿qué va a ver? Si la cosa sigue así. Entonces también hay que estar como en tono con ello. Pero bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más de algún artículo que desea comentar? Hay cientos de artículos, una página muy completa porque miren que tiene de todo, hay muchos intereses. ¿Nadie más? Bueno, los demás. Julián, La profe, hola. profe, yo leí sobre no sé, el artículo llama o habla sobre el desperdicio pues de todo lo que son los reciclajes, ¿cierto? O de la recuperación más bien de ellos. No, digamos como países como Portugal, España y Francia, digamos que tienen digamos, unas políticas, unas estrategias muy claras para la conservación de los mismos, ¿cierto? Para la recuperación. Y hablan de que casi que si todos los países nos ponemos de acuerdo en recuperar un 5% de todo lo que son esos envases plásticos, vidrios, pues digamos que recuperaríamos o evitaríamos un 5% del CO2, que creo que, digamos que de alguna manera es como si el 60% de los vuelos aéreos les dejaran pues de volar o de funcionar, ¿cierto? Eso sería pues algo muy interesante, muy importante para, digamos que para el medio ambiente. Entre ellos hablan pues de Francia, pues que ya tiene unas políticas muy claras, de resiliencia, pues hablan mucho allí para trabajar sobre el tema y pues para seguir avanzando y dar ejemplo al mundo pues de ellos, ¿cierto? Entonces digamos que algo así leí sobre un artículo que me pareció interesante. Dale, Julián, muchas gracias. Sí, sí, ya también lo habían como comentado por aquí, pero sí es cierto que uno tal vez no mira, por ejemplo, el tema
de los vuelos comerciales, qué tanto es el impacto en el ambiente, incluso en el tema, por ejemplo, del sonido, porque la contaminación auditiva también existe, no es solo un problema del daño a las personas humanas, sino a la fauna. Y hay muchos procedimientos que se han ido generando, por ejemplo, para evitar que la contaminación auditiva en los aviones también se dé, para evitar pues eso. Entonces ahí hay como mucha tela que cortar todavía. Todavía hay se han generado algunas cosas un poco como incipientes, pero eso no indica que no haya que hacer, que todavía estamos como trabajando en eso. Pero bueno, no sé si alguien más tiene algún aporte, de pronto Daniela Gómez. Profe, pues Alejandro, te escucho. pues yo estaba leyendo sobre Marce la Recicladora. Pues es como la historia de una chica que estudia comunicación social y cuando tuvo que hacer un trabajo para la universidad sobre el tema del reciclaje en Bogotá, se dio cuenta que solamente se reciclaba pues menos del 15% de las 6.000 toneladas de basura que se genera en Bogotá. Entonces es como la primera influencer en Colombia que habla y enseña sobre el tema del reciclaje y tiene mucha acogida. En estos momentos, pues lo que edita es como capacitaciones de responsabilidad social empresarial en las empresas, pues para que se adopten también, pero no solamente eso, sino con la comunidad para el tema pues de que sea como tendencia, que los jóvenes también se eduquen sobre eso. Es muy interesante. Hace poquito recibió el premio nacional como al mejor proyecto, por así decirlo, ambiental que tienen, digamos, en Colombia de los jóvenes. Listo, no, muchas gracias Alejandro. Y sí, digamos que la idea es estar como muy metidos y muy empapados en esto. Pero entonces, bueno, les voy a dejar como una última tarea, para que podamos de pronto generar en parte, un diálogo, alrededor pues del último encuentro, de hoy en 8 días, por medio de TICS. Y es que ahí en la página, de Compromiso Empresarial hay un video más bien extenso, de hora y 25, donde aparecen las 10 mejores iniciativas de innovación social del 2020. Les recomiendo muchísimo que lo vean, porque ahí hay unas cosas muy interesantes, hay cosas de Colombia, que es por lo que tú decías, además de la recicladora, pero cosas que se están haciendo acá, no es por allá en, en, en Europa, en Japón, no, aquí también están pasando cosas y nosotros tenemos también entonces el chance y la necesidad, incluso hasta la responsabilidad. Yo creo que cuando hablamos de RC, no es responsabilidad del empresariado, es también como la responsabilidad de nosotros como habitantes de este mundo de participar de ello. Y entonces me parece bien cómo hacer. Ahí se los estoy subiendo aquí al chat de Meet, se los voy a enviar al chat de WhatsApp y bueno, de paso ahorita mismo lo subo a la plataforma también para que lo tengan para la semana 10, el encuentro de cierre y diálogo alrededor del tema de este documental. ¿Qué les parece? Profe, yo también te quería como avisar, pues yo sé que no lo he expuesto sobre mi propuesta de responsabilidad social empresarial de los compañeros, Sí. pero comentarles un poco, pues digamos, yo elegí sacar un proceso de responsabilidad social empresarial para la Universidad Remington, en la cual pues como estudiante evidencié que pues como para abrir un curso solamente se necesitaban 8 o 10 estudiantes, pero pues la universidad tiene alcance o cupos para 25 o 30, estoy hablando de los salones cuando están de manera presencial, de que son muy pocas las clases en las que uno se encuentra pues de más de 30, 40 compañeros en una clase, y pues lo que queríamos sacar era algo con responsabilidad social empresarial, pues con esta como necesidad o lo que había evidenciado. Lo que hice entonces fue dirigirme a la Cámara de Comercio y averiguar los datos de cuántos empresarios o emprendedores estaban formados más allá, digamos, de a nivel superior, y eran muy bajos los índices de las personas que tenían emprendimientos o que recién estaban surgiendo, que tenían conocimiento, aparte de las capacitaciones que daban pues en el tema de la Cámara de Comercio y pues por aparte. Entonces tuve unas reuniones con la universidad, es más, hasta hoy estuve con ellos de nuevo para el tema de montar la propuesta, pues primero preguntarles que si era viable, que justamente apoyar a estos emprendedores con el tema de pues un gran descuento o una beca completa
para el tema de que se pudieran capacitar, pues puede tener su título profesional, que eso lo mandarán por responsabilidad social empresarial y que miráramos la posibilidad, pues ya una beca del 100%, mirar si de pronto el gobierno, ya fuera gobernación o alcaldía de Pereira, se comprometiera con el tema del auxilio pues, de transporte y de estudio, más o menos por así, de sostenibilidad se llama eso. Entonces, pues la universidad lo primero que me dijo pues en las reuniones que tuvimos, que pues que la verdad, pues que si era una muy buena idea, que había que estructurarla un poco más para el tema de presentárselo a los directivos de la universidad, que pues obviamente para esta fecha no podían hacer, pero que sí se podían hacer el tema de como algunas capacitaciones para estos, más que nada como seminarios gratuitos, ¿no? Para estos emprendedores del municipio, y que de aquí a finalizar pues el semestre presentarle a los directivos para mirar si se volvía viable y lo podían implementar para el siguiente año. No, dale, muy bien, Alejandro. Igual como contigo hay una situación particular porque pues entraste un poco tarde por ciertas situaciones personales. Si quieres, para el próximo viernes iniciamos contigo y tú pues si quieres haces la presentación presencial, o sea, pues presencial más bien in situ, perdón, no presencial, sino que inicias pues y preparas el video final, digamos, lo envías y haces de pronto una apertura tú al grupo explicándolo también para que todos podamos como conocer y dialogar alrededor con la propuesta que has ido enseñando, que en ese encuentro que tuvimos me pareció una buena idea. Sería bueno ver qué dialogas de aquí al próximo viernes y cómo nos enteras a todos de esa gran propuesta. Ah, listo, profe, vale pues. Listo. Bueno, son las 8:31 de la noche. ¿Qué les parece si pausamos entonces nuestro encuentro de hoy, nuestro penúltimo encuentro? Y nos vemos de hoy en 8 días, ya saben, para hacer pues como nuestro último diálogo. Tenemos 2 tareas, el último pues el momento de la responsabilidad que diseñamos y el diálogo alrededor de este documental que les dije aquí, que voy a subir en este mismo momento al Moodle y que además también van a tener posibilidades de ver. Bueno. Sí, señor. Listo, profe. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.